Shalom, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está la familia del Padre, la novia? El Eterno le bendiga en este día y también alumbre todo su ser para que hoy esta palabra pueda cambiar el curso de su vida. Lo saluda, lo bendice como siempre su amigo el pastor Eduardo Sanabria, pastor de la primera congregación mesiánica aquí en la localidad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Porque desde un momento a otro pasamos a ser una congregación mesiánica, simplemente porque Dios se ha revelado y hoy nosotros interpretamos la escritura desde su original, porque las tradiciones son muy malas y dejan mucho que desear, pero Dios ha tenido misericordia y nos ha revelado su Torá, y bueno, y es lo que nosotros hoy, con lo cual nos manejamos, desde la perspectiva, y podemos mostrarle a usted, el pueblo de Israel hablaba hebreo, pero lo tengo traducido al castellano. Entonces, el contexto es muy diferente. El enemigo de nuestra alma no descansa, ni descansará hasta el último minuto de su existencia, por cuanto él quiere que muchos se pierdan, y el Padre, por el otro lado, no quiere que ninguno se pierda, y de tiempo en tiempo llama a hombres y mujeres para despertar la conciencia de muchos, y nos sentimos muy privilegiados justamente de poder compartir cosas que el Padre habla, pone en nuestro espíritu y que nosotros llevamos en obediencia, en sujeción, justamente llevamos a cabo para transmitir. Y no es que voy a estar compitiendo, siempre digo lo mismo a los amigos, las amigas, que por ahí difieren de nuestro pensamiento, de la forma que nosotros hemos llegado a creer y a conocer, pero que le decimos que no estamos compitiendo. No es nuestra intención competir, ni con usted, mi amigo, ni con nadie. La intención es poder alumbrar lo que el Padre quiere, justamente que las lámparas que Él ha llamado justamente alumbren. Y dice la Escritura que una lámpara, el libro de Lucas capítulo 11, dice, una lámpara no se puede esconder debajo de la cama, porque sería inútil, no serviría absolutamente para nada. Tiene que exponerse, tiene que alumbrar. Y bueno, y es lo que tratamos de hacer con todo el amor del Padre, de transmitirle a usted, amigo, amiga, hermano, hermana querida, lo que el Padre nos ha enseñado, y vamos conociendo día a día, vamos profundizando en las Escrituras, y a su vez nos vamos elevando en el conocimiento, pero esto no es virtud humana, es el Rúa, es el Espíritu del Padre, el cual Él nos va revelando las cosas tal cual nuestro Señor, Yeshua, Jesús, como usted lo conoce, como yo lo conocí, Yeshua, Él dijo, yo me voy porque me tengo que ir, pero a ustedes no lo voy a dejar solo, sino que le voy a enviar, en hebreo, Ruach HaKodesh, en castellano, el Espíritu Santo, en español. Él le enseñará y Él les revelará todas las cosas. Y la verdad que hoy nos encontramos frente a un gigantesco de formas, de creencias, teorías que no conducen al lugar el cual nosotros queremos llegar, porque justamente fuimos elegidos por Dios para llegar a la meta y no quedarnos en la mitad del camino, que es el propósito del enemigo, que a través de la ignorancia, que a través de la rebeldía, a través del rechazo, usted se rebele y no acepte por ahí esta forma de enseñar y de conocer las Escrituras, para que usted se quede en la mitad del camino.
no estoy compitiendo, estoy compartiendo lo que el Padre me ha hablado y hoy un tema fabuloso, extraordinario, sincretismo. Hablar de sincretismo, por ahí no tomamos el tiempo de analizar los términos de cada palabra para ver qué significa. Yo le decía a mi hija que tiene 9 años, cuando ella me preguntó qué significa la palabra radical, entonces le dije, hija, tienes el Google, no necesitas que yo te enseñe, tú pídele al Google qué significa la palabra radical, y el Google, desde el diccionario de la Real Academia Española, te va a mostrar qué es lo que significa. Pero hoy hay una corriente muy fuerte, y es la corriente ni. ¿Por qué? Porque la gente ni estudia, ni lee, ni ora, y quiere saber mucho y no sabe nada. Y quiere alcanzar el reino de los cielos, pero no trabaja para él, no trabaja para lograrlo. Y Pablo hablaba, decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cada día, aunque lo disfrutamos, aunque ese tiempo es parte de nuestra existencia, pero es un tiempo que pasa, que no vuelve, no se recupera más. Por eso es importante aprovechar bien el tiempo para no dejarnos engañar por el enemigo, no caer en la apatía espiritual, no caer en la tibieza espiritual y no morirnos espiritualmente. Por eso es importante saber, conocer las escrituras desde el original. Usted puede agarrar una fotocopia, puede agarrar una copia, por eso en los escritos de antes se usaba el lacrado, era un sello que se colocaba sobre un sobre, sobre un documento, estaba lacrado, y ese documento era original, no se podía violar el lacrado. Cuando llegaba la correspondencia, llegaba el documento, si el lacrado estaba roto, perdía totalmente su valor. Ahora, las escrituras, hay que entender lo siguiente, hermanos y amigos queridos, hay que entender lo siguiente, que las escrituras han sido escritas en un idioma que es el idioma hebreo. Entonces nosotros tenemos que conocer el hebreo. Muchos dicen, amamos a Israel, pero ¿se asimila con la cultura de Israel? Muchos hacen cosas diversas que han conocido en las escrituras, pero la conducta personal no se asocia con lo que las personas dicen o practican. Entonces, eso es sincretismo. La palabra sincretismo viene del antiguo griego y leemos sincresis con Y, sincresis con Y, que significa unión o fusión. Fusión. O sea, el sincretismo es justamente la combinación de distintas teorías. Y yo vengo y digo, el sol es amarillo. Y viene la otra persona y dice, sí, el sol es amarillo, pero yo lo veo de color rojo. Y viene otra persona y dice, yo lo veo de color naranja. Pero bueno, no importa. Tomémoslo así y sigamos el camino porque para vos será rojo, para mí será amarillo y para él será naranja. Eso es sincretismo. O sea, es la combinación de teorías. Es mezclar, es mixtura. Y eso es lo que yo vi en estos años y aún más se evolucionó más todavía post-pandemia. Y vamos a colocarle luces de colores a la iglesia para que los jóvenes se acerquen y ellos mismos asocien que las luces que ven en la confitería las tenemos aquí también en la iglesia. Y la escritura
dicen lo siguiente: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Eso es sincretismo. No es otra cosa, es una teoría que se aplica, pero que no está en el corazón del Padre. Sincretismo es mezclar actitudes, opiniones y pensamientos. Es fusionarnos, es unirnos, es un amalgama de cosas que se unen, pero que no todo es lo mismo. Quiero dejarle un ejemplo de lo que es el sincretismo. Para las Escrituras, el sincretismo es la combinación de dos creencias. ¿Y qué decía nuestro Señor? Que no podemos tener dos dioses porque amaremos a uno, odiaremos al otro. Abrazaremos a uno, rechazaremos al otro. No podemos tener dos creencias. En el cristianismo teníamos porque hoy soy seguidor del Mesías, soy mesiánico, soy seguidor del Mesías, el cual predico y estudio desde el original hebreo, no desde una perspectiva católica, apostólica romana. Entonces, el cristianismo, ¿qué hizo? Incorporó elementos de la cultura judía. Llevaron a iglesias que tienen shofar, hay apóstoles, entre comillas, hay pastores que se ponen el talí, que bueno, en esta oportunidad yo no lo traje, pero lo tengo. Ellos incorporaron elementos judíos, la menorá, el candelabro, sin practicar el judaísmo. El catolicismo, por su lado, hay una rama que se llaman carismáticos renovados. Ellos utilizan las mismas canciones que utiliza el cristianismo. A su vez también hacen liberaciones. Pero hay algo también que me llamó la atención. Se colocan una kipá, como los judíos, como los hebreos, sin practicar el judaísmo. Entonces, ¿qué es esto? Eso es sincretismo. Me gusta lo que tiene aquel, por eso me lo pongo, por eso lo utilizo. Comparto lo que él tiene, él comparte lo que yo tengo, el otro comparte también. Eso es sincretismo. En Argentina se juega el fútbol, ¿verdad? Y qué buen semillero que es Argentina para el fútbol. Pero también el fútbol se juega en Rusia. Y eso es sincretismo, pero no es pecado. El pecado es cuando las escrituras te inhabilitan para ciertas cosas y tú las haces. No robarás. ¿Y tú qué haces? Vas y robas. Entonces, eso es pecado. Las escrituras en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 7 al 12, prohíbe, da toda una dieta, que sería importante que usted estudie lo que es Levítico 11, del 7 al 12, van a encontrar qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer. Ah, no, pero pastor, eso era la ley mosaica. No es la ley mosaica. Es la ley mosaica, pero es lo que el Padre dejó escrito para que nosotros, hermanos, hermana querida, mi hermano, mi amigo, podamos vivir bajo su designio y su voluntad y poder llegar verdaderamente al final del camino, a la meta, al objetivo que tenemos, que es la salvación, la vida eterna. El Padre dijo, no comerás. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene una toxina que cuando a usted le toca ingiere un pedazo de cerdo con esa toxina, usted se muere. Y si no se muere, mire, pasa raspando, como decimos aquí en el barrio,
el féretro. Los mariscos también tienen una toxina, pero ¿por qué? ¿Por qué el Padre eligió estos animales para que no se coman? Primeramente, el cerdo, los mariscos, son el basurero de este mundo. ¿Por qué? Porque el cerdo se come cualquier cosa, no tiene glándula degustativa. Dios lo creó con un fin, pero prohibió que la gente lo consumiera. En una oportunidad, cuando destruyen el segundo templo en Jerusalén, Tito Epifanio, Tito el Grande, 70 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, pasó que llegaron al templo, se robaron, la Iglesia Católica robó los elementos del templo y lamentablemente hoy todavía están en manos de ellos. Pero también en aquel momento fue que hacían que comieran carne de cerdo y le ponían en la boca carne de cerdo porque sabían que era una profanación, que mucha gente murió porque no lo consumió. O sea, no hizo sincretismo, eligió morir antes de hacer sincretismo. Entonces, el cerdo no se come por mandato divino, porque esto es una orden de parte de Dios, que no se coma. Marisco, los pescados que no tienen escama no se pueden comer, porque son basureros, se consumen, como ser el marisco come la materia fecal, todo lo que sale de la materia fecal, que va al mar, el marisco lo come y porta esa toxina. Sí, tal vez comen 20.000, 100.000 personas y no le pasa nada, pero al que le toca, déjeme decirle que la pasa muy mal y hasta a veces, en muchas oportunidades, han muerto. Pero ese es otro tema. Entonces, si me invitan a comer, yo muchas veces le digo, yo no como cerdo. Entonces saben que no tiene que haber cerdo porque no voy a comer. En mi casa no entra el cerdo porque no lo tengo que traer ni siquiera tengo que traerle para darle de comer a mis animales. Nada, porque Dios lo prohíbe. No tengo que fusionarme a esa cultura, no tengo que mezclarme con esa cultura, con esas teorías. Como aquella persona que es vegetariana, que por más que usted le diga lo que le diga y aún le pague, no va a comer carne de vaca, de pollo, porque es vegetariano. Entonces, cuando nosotros sabemos, por eso esta es la parte importante, informarle a usted cómo muchas veces se comete, o sea, se hace el sincretismo dentro de la iglesia del Padre, dentro de ese lugar que se apartó justamente para las almas, se hace sincretismo y participamos sabiendo y participamos, entonces se transforma en pecado. Y la Escritura dice que Dios le da la espalda al pecado. Llega el mes de febrero y comienzan las redes a ser inundadas por la fiesta de San Valentín. En una oportunidad vi a un hombre de Dios, supuestamente de Dios, festejando San Valentín. ¿Y qué tiene que ver San Valentín? Si alguno lo encuentra en la Escritura, compártamelo en este video, envíeme un mail, un mensaje a través del Facebook. Si usted no encuentra a San Valentín en la Escritura y que dice la Escritura que uno tiene que celebrar esta fiesta, entonces yo la voy a celebrar. Pero yo nunca la encontré. Ahora, todos aquellos que festejan San Valentín están haciendo sincretismo y eso es pecado.
Muchos, celebran el día de la Reforma, cuando Martín Lutero clava las 99 tesis en la puerta del Vaticano y se revela. Pero fue Martín Lutero el que escribió un libro, el cual decía: hay que matar a todos los judíos. ¿Y dónde está entonces la fe de Martín Lutero? Sobre cuál es su fundamento de Martín Lutero. Si él está en contra de los hebreos, de los judíos, que es el pueblo escogido por Dios, el cual nosotros no solamente tenemos que honrar y respetar, sino que nosotros tenemos que buscar ser como ellos. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo que Dios viene a buscar. Un pueblo que no hace mezcla. Un pueblo que no incorpora otras teorías más allá de la que está en las Escrituras. El 8 de diciembre, muchos salen con la Virgen por el pueblo, por las calles de la ciudad, celebrando el Día de la Virgen, y ese día se arma el arbolito de Navidad, que es todo un tema, no voy a tocar, no voy a profundizar en eso. Mi objetivo es hablar de sincretismo. Entonces, cuando nosotros celebramos el Día de la Reforma, estamos apoyando a Lutero, el cual quería destruir, y decía él: hay que borrar a todos los judíos del mundo. Lutero era alemán, y él quería borrar a todos los judíos, o sea, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios había escogido. Él lo quería matar y borrar del planeta, como lo intentó Hitler. Ahora, fíjese la capacidad de resiliencia que tiene Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel, los hebreos. Fíjese la capacidad de resiliencia. Nos muestra allá en el libro de Shemot, de Éxodo, cuando el faraón le da la orden, vienen los jefes, los capitanes, y dicen: la verdad que los hebreos se han multiplicado mucho, y si ellos se levantaran en guerra contra nosotros podríamos tener grandes problemas. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Habla con las parteras y le dice: Faraón, cuando vaya a parir una mujer hebrea, si es mujer, déjela en aparte, pero si es varón, ahí nomás, mátenlo para que no se sigan multiplicando. Cosas que las parteras no obedecieron a todas esas cosas que ellos le exigían a la partera. Y el pueblo se multiplicaba, más los querían destruir, más se multiplicaban. Y hasta el día de hoy, ese sentido de resiliencia se multiplica como la arena en el mar. Y piense y mire si cerca del lugar donde usted vive no tiene judíos alrededor suyo, o sea, parte del pueblo que está en la diáspora. Cuando Dios dijo: yo lo voy a esparcir por toda la tierra, eso se cumplió. Y Él dijo: yo también lo voy a volver a reunir. Y también dijo: no, ¿acaso no haré yo una nación en un día? Y fue en 1948, en un día, cuando fue decretada como Estado de Israel, como una nación. Se cumplió la profecía, lo que está escrito justamente en la palabra. Yo no estoy hablando desde un contexto natural humano, estoy hablando de un contexto espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender todas estas cosas si de verdad queremos llegar a la meta. Si queremos alcanzar la salvación, la vida eterna, entonces nosotros tenemos que entender todas estas cosas e incorporarlas. ¿Por qué Martín Lutero quería matar a todos los judíos, los hebreos? Eso era un antisemitismo, o sea, era un espíritu, una fuerza que quería destruir al pueblo que Dios eligió. Y nosotros hemos sido elegidos, estamos hablando justamente desde esta perspectiva, porque hemos sido elegidos, hemos sido apartados por Dios, y Dios nos ha colocado como lámpara para alumbrar a todas aquellas personas que quiero que se deje alumbrar. La pregunta es: ¿vas a festejar Navidad?
¿O festejas Navidad? ¿Una fiesta pagana? ¿Una fiesta que no está en la Escritura? Ahora, si usted la encuentra en las Escrituras, compártame el texto donde justamente me muestre que sí, que hay que festejarla, hay que celebrarla. Cuando nosotros celebramos el Día de la Virgen, el Día de la Reforma, San Valentín, la Navidad, estamos haciendo sincretismo, porque estamos fusionándonos a teorías que no son las que el Padre aprueba, y por ende caemos en pecado porque nos fusionamos y consentimos, sí, está todo bien, bueno, de total es un solo día, sincretismo, al pan pan y al vino vino. La pregunta es también, ¿festeja Año Nuevo? ¿Fiesta pagana? Si usted la encuentra en la Escritura, muéstremela. En realidad, para nosotros ya comenzó el año, porque no nos manejamos con el calendario gregoriano, juliano. Ambos fueron obispos, papas, lo cual ellos diagramaron un calendario que no es el calendario que nosotros tenemos, el cual nosotros respetamos, valoramos y nos manejamos por ese calendario lunar judío. ¿Por qué? Porque ese es el que maneja la Escritura. Entonces, nosotros ya entramos al Año Nuevo. Las fiestas son paganas. ¿Y sabe lo que significa pagano? Fue en un tiempo donde justamente hubo un cambio en todo lo que eran las estructuras del templo, y entonces se decía, esto ya no se hace más, aquello tampoco, pero los que estaban lejos en el pago se dieron cuenta que demoró mucho en llegar allí y la gente seguía haciendo lo mismo, los del pago. Por eso le pusieron pagana. Y cuando nosotros celebramos fiestas paganas, estamos haciendo sincretismo, estamos fusionándonos a teorías que nada tienen que ver con lo que Dios diagramó. Entonces, celebrar todas estas fiestas, ¿qué sentido tiene? La gente se endeuda, hay muchos suicidios, en este tiempo. Lo que es la atmósfera que se crea y es una fuerza que se siente, lo vemos en las calles, lo vemos en los comercios. Es un espíritu que se mueve justamente y hace que mucha gente sea envuelta en la melancolía, en los recuerdos y se suicide. Es la fecha con más con más muertes en todo el año. ¿Será que es casualidad? Para mí no, pero bueno, se lo dejo a su criterio. La otra pregunta es, ¿festejas Reyes? Ahora dígame, ¿cómo podemos festejar Reyes si en Israel, cuando nuestro Señor nace, estaba nevando, era invierno? Entonces no eran reyes, porque en realidad no eran reyes, eran sabios que venían de Oriente, de Irak. Eran sabios, astrónomos, que conocían la función de las constelaciones, de las estrellas, y ellos sabían que una estrella lo iba a guiar hacia donde iba a estar el Mesías, ese que nosotros seguimos, predicamos, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Amo, el dueño de nuestras vidas. Nosotros celebramos el que Él haya venido por nosotros, que cuando Juan
el Bautista, él lo ve, Dios le había dicho, cuando tú veas descender una paloma sobre un hombre, ese va a ser el que viene a quitar el pecado en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Juan lo vio y en ese día era el único, en ese tiempo, el único hombre que sabía quién sería el Mesías. Él tenía la revelación porque Dios se la había dado y le dijo, cuando veas la paloma, ese es el hombre que yo te estoy hablando. Entonces, era el único. Ahora Juan llama a Felipe, Felipe llama a Natanael, y todos estuvieron cara a cara con Dios, cara a cara con nuestro Señor, con el Mesías. Ahora yo también quiero informarle esto, mi amigo y mi amiga. Usted quiere hacer sincretismo, quiere poner el arbolito dentro del templo, un lugar santo, un lugar dedicado a Dios, y usted quiere poner el arbolito ahí, en ese lugar santo, profanando, póngalo. Pero yo hoy le informo, eso es sincretismo, eso es mezclar, hacer mezcla, o colocar la guirnalda, colocar todo aquello que es alusión a la Navidad, a las fiestas paganas estas. Y yo le pregunto, ¿acaso usted celebra las fiestas que están en las Escrituras? ¿Celebra Pesaj, que es para muchos Pascua? ¿Celebra lo que es Shavuot, que para otros es Pentecostés? La fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, todas las fiestas del Eterno están en las Escrituras. Y son esas fiestas las que nosotros debemos guardar, que son fiestas del Eterno, no son fiestas nuestras ni del pueblo de Dios, son fiestas nuestras, son fiestas del Eterno, del Padre. Él lo diseñó así y nosotros tenemos que respetar esa fiesta, no la fiesta que nos impusieron, como San Valentín, la Reforma, el Día de la Virgen, la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes. Esas son fiestas paganas, y mucha gente, y aún muchos pastores e iglesias, hacen sincretismo, porque se fusionan a una teoría que no corresponde, y por ende se contamina, y eso es pecado. Y déjeme decirle que en un futuro no muy lejano, los que hagan sincretismo, y aún todos, dice la Escritura, todos, nos espera un tribunal con un juez y un banquillo en el cual nosotros estaremos ahí sentados dando cuenta de lo que hicimos. Por eso le informo todas estas cosas, para que usted, mi amigo, a partir de hoy cambie esa perspectiva. Y tome esta palabra, no lo estoy enjuiciando, no lo estoy acusando, no estoy compitiendo, estoy compartiendo lo que el Padre me ha revelado. Lo toma, lo deja. Si lo escucha, ya lo sabe. Si lo hace, no es mi problema. Usted tendrá que darle la explicación al Padre por qué lo hizo, pero no habrá justificativos algunos que puedan mitigar el castigo que le espera a aquellos que no quieren tomar lo que el Padre, o no quieren hacer lo que el Padre determinó. Y muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Esto lo escuché muchas veces. Pero ¿sabe qué pasa? La gente lo dice de la boca hacia afuera. Y cuando le decimos, no tienes que hacer esto, entonces me deja utilizar un término, estira la trompa. Se enoja, se pone como el elefante trompita. Se enoja porque nosotros le mostramos el camino que lo va a conducir a la salvación, a la vida eterna. Y ellos se enojan porque nosotros le mostramos el camino. Cuando tú no guardas el Shabbat, ¿qué es lo que es Shabbat? Éxodo 28. Procura de guardar este día, el día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajó el Padre, el 7º descansó. Es reposo. No se compra, no se vende, no se trabaja. ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? Entonces, sigue estos pasos. ¿Es imposible? No, no es imposible. Al principio, obviamente, a mí me costó. ¿Por qué? Porque uno viene envuelto en la vorágine de cada día. Entonces, hasta que me acostumbré a hacer los preparativos
para guardar el Shabbat. Hoy lo guardamos y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Y 2 días antes ya nos empezamos a organizar, a comprar cosas para tener para ese día, que no se compra y no se vende, no se trabaja, se estudia la escritura, se ora, se congrega. Entonces, esa es la fórmula que el Padre eligió y que quería compartirle todo lo que el Padre nos ha revelado ya en más de 4 años que estamos como una congregación mesiánica y que queremos justamente alumbrar. Si lo bendice este mensaje, esta reflexión, compártala para que esta luz siga alumbrando. Si no la quiere compartir, no se preocupe, el Padre se va a encargar. Le dejo esta reflexión y quiera el Todopoderoso, nuestro Elohim, impactar en su corazón y que a partir de hoy esta palabra cambie el curso de su vida. Desde Rafaela, Santa Fe, Argentina, lo saluda, lo bendice el pastor Eduardo Sanabria, pastor de la primer congregación mesiánica aquí en Rafaela y en toda la provincia. Así que le damos toda la gloria a Dios y que nos cuidemos, no nos contaminemos, cuidemos esto que el Padre nos dio. Dios le bendiga.